Muy buenas a todos. Vamos allá. A ver. ¿Se me escucha bien? Vale. Es que no lo veía como que no se me escuchaba. Vale. Pues bueno. Voy a empezar a hacer un proyecto nuevo, completamente desde cero. Lo que voy a hacer en este proyecto lo voy a mostrar ahora mismo, más o menos la idea que tengo. Y bueno, voy a explicarla. Y voy a coger también y mostraros cómo empezar desde cero, completamente de cero, ¿eh? Voy a crear aquí lo que el inicio del proyecto y voy a hacerlo todo en teoría en streaming y luego lo subiré a YouTube para que la gente lo pueda ver y que sobre todo el que no sepa cómo funciona y que no sepa cómo avanzar, pues que aprenda y que pueda aprender. Todo el que quiera hablar por el chat o incluso luego en los comentarios cuando tipo de problema, preguntar lo que queráis o decir lo que queráis, aquí estamos todos para aprender, ¿vale? Y bueno, voy a compartir pantalla para que se vea lo que quiero. Vale. Ayer se me ocurrió esta idea y dije, pues bueno, vamos a hacerla, ¿no? Lo primero que voy a hacer es comentaros el stack que voy a usar para, para montarlo. Lo primero que haré es, bueno, el stack que voy a hacer es TypeScript, obviamente, JavaScript puro, yo creo que ya no, pocos proyectos voy a hacer que sean JavaScript, lo voy a hacer directamente de TypeScript y así mejoramos con el tipado. Vue 3. ¿Por qué uso Vue 3 en vez de React o Angular o similares? Básicamente por el simple hecho de que Vue últimamente le estoy usando, bueno, lo estoy usando en el trabajo y tal, me gusta y tal. Y no tengo ningún proyecto mío con Vue, no tengo ningún proyecto público. Con React sí, con Angular tengo el de uno que hice en una bootcamp y tal, así que este proyecto, como va a ser también público y para todo el mundo, pues lo quiero hacer en Vue. Y así tengo ya, para así decirlo, tres de las principales frameworks, bueno, librería, mejor dicho, publicadas. Y luego Tailwind CSS. ¿Por qué Tailwind no Bootstrap o por qué no el código CSS puro y demás? Sinceramente, porque Tailwind no lo he usado nunca. Entonces, lo que quiero es probar a ver qué tal. Como digo, no lo he usado nunca, no sé cómo funciona, no tengo ni idea. Iré tirando de documentación mientras que voy viéndolo y demás. Sé que se usa mucho también en el mundo, pero es eso, no lo he usado nunca. Bootstrap sí, Bootstrap sobre todo la versión 3 y 4. Prácticamente la 3 creo que me la sé al dedillo, de memoria prácticamente. La 4 no tanto y creo que ya van por las 5 sí, sí, creo que van por las 5. Pero bueno, no quería usar Bootstrap para que no sea algo conocido. Así que usaré Tailwind para ver qué tal, cómo avanzar, ver qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Y luego obviamente usaré CSS puro porque todo no funciona exactamente como se espera, ¿no? Eh, Teniendo en cuenta ese el stack de la parte front, yo tengo también el stack de la parte back, ¿vale? De la parte back. Va a ser una API básica, sencillita. Tiraré como base de datos, tiraré lo más seguro de Mongo, más que nada porque al final como está gratuito y tal, pues para adelante. La verdad que en principio no creo que lo cambie, es decir, no creo que elija otra cosa, pero seguramente sea Mongo y usaré también como API Factify, ¿vale? Para montarla. Al fin y al cabo me gustó bastante Factify, ya tengo varias APIs, lo tengo muy bien montado con una template que he hecho y me parece que está bastante bien, ¿vale? Y bueno, voy a explicar el proyecto de qué va, porque hemos dicho el stack por el que voy a iniciar y qué va a ser la página. Aunque se ve aquí claramente qué es, voy a explicaros lo que es, ¿vale? Básicamente la página web será una página para subir documentos. Bueno, los documentos que son las configuraciones del bot Dartbot, ¿vale? Son las configuraciones y aparecerán en una página principal esas configuraciones en un listado. Ese listado en principio se va a poder ordenar por fecha y por valoraciones y por descargas. Eso ya lo veremos, a ver cómo avanzamos en ello. Sobre todo eso es pura API, lo que más cuesta hacerlo. Y qué mostraremos en la página principal, en el listado, ¿no?
tendríamos una especie, pues lo dicho, un listado de las diferentes configuraciones que haya, todo paginado, es decir, que solo nos salgan 10 o bueno, eso ya lo veré porque no sé cuántos datos voy a mostrar, así que yo creo que se puede mostrar más de 10 en algún tamaño. Y lo que nos aparecerá de cada configuración es el nombre, descripción y quiero añadirle un contador de descargas y un contador, por así decirlo, de like, de cuál es el que más ha gustado, de más. Luego, en la misma vista habrá un buscador que se puede, con un sistema también de filtros para filtrar por plugin y por sí, por plugin y behavior, es decir, bueno, mejor dicho, plugin y feature. Es decir, si tiene, por ejemplo, digamos que tiene que para filtrar que tenga el defense mode, para filtrar que tenga no sé qué, y todo metido en la configuración, ¿vale? Eso sería la página principal. Luego, en el detalle tendríamos otra pantalla, que es la pantalla del detalle, que es donde se podrá votar, donde se muestra también los plugins necesarios para esa config. Bueno, se muestra mucha más información. Luego te sale también ahí ya todo mucho más. Es prácticamente lo mismo que en el estado, pero mucho mejor informado, mucho más al detalle de todas las partes. Y luego tendríamos una pantallita de subir nuestra propia config. En la pantallita esta de subir nuestra propia config tendríamos un cacha, obviamente. Eso es para que no se suba, no se empiece a subir como loco. Y antes de subirse se van a coger y vamos a pasar los datos a la configuración, porque hay muchos datos que no se deben de subir y muchos datos que no son necesarios. Entonces, para reducir el tamaño, pues se van a quitar datos innecesarios, datos sensibles que puedan generar ciertos problemas. Luego tendríamos un input para el nombre, otro input para, bueno, un tesaria en este caso para la descripción, para que haya más datos, ¿vale? Ay, madre, esto bien escrito. Y también detectará una vez que se suba los plugins y las features que se están usando, ¿vale? Y la config también se cambiará el nombre siempre en inglés. Dicho esto, cuando tú lo subas, la API va a hacer exactamente lo mismo, va a hacer un filtrado por si acaso, vamos a hacer el mismo filtrado, vamos a hacer la misma limpieza y se mostrará en el front. La gente cuando vaya a descargarlo, se descargará la config en el idioma en el que está viendo la página web, porque la página web, se me ha olvidado decirlo, estará traducida a todos los idiomas que tiene el bot. Eso, como muchos sabéis, siempre uso crowding, que es de para proyectos abiertos es gratuito, así que así pues la gente que quiera ayudar con el proyecto puede meter sus traducciones y demás. Y bueno, esto ya está explicado, así que y vamos a hacerlo con en principio lo mismo, pero ojo, podemos usar el PNPM. Sería mala. Podríamos usar en PNPM. Vamos a usar PNPM. Create bittag y hay que pasarle create bittag, la API dark, ya lo vamos a poner ya que vamos a poner esto así. Config, template, vue. VTS. No se la lío. Vale. Sí, VTS. Vale. Hola. Hemos que un montón, ¿eh? Ahora. Sí. Done. Va a tardar muchísimo menos. Madre mía. Va volando esto, chico.
Vale, ahora tenemos que instalarle. Ya lo puedo cerrar. Ahora hay que instalarle Tailwind. Turu, 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 turu. npm. Voy a poner algo de beber ahora. Me dice que hay una actualización. ¿De qué? ¿Qué? Mira, pues lo voy a actualizar el PNPM. Bueno, luego lo actualizo. Vale. Ya tenemos esto. Como veis, yo básicamente he seguido los pasos por aquí, ¿no? Template parts en Tailwind config CSS. Copy. Paste. Vale, hasta el WinCSS in your CSS. Vale. Me ha añadido bastante, la verdad, ya. ¿Eh? Y vale. npm run def. Vamos a ver ahora. Vale. Vale, ahora sí que tendríamos algún dato por aquí. Y ya estaría funcionando, vale. Vamos a probarlo, como dice. Bueno, esto ya estaría aquí, ¿no? Vale. Vale, pues ya tendríamos aquí esta parte. Voy a meterle bue router. Pues va, cagó. Bue router básicamente es para luego el enrutado de cuando podemos para añadir las configuraciones, ¿vale? Vale. ¿Dónde está main? Aquí. Vamos a crear aquí una carpetita. New folder. Vamos a llamar router. Y vamos a ver. ¿Qué tiene está usted? Aquí. Hay que inicializarlo. Mm, vale. Vamos a crearnos el router. Esto por aquí. Router type script. Bueno, me estoy quedando ahora mismo ciego. Y que me quiere solamente para importarme esto. Por no escribirlo, ¿eh? Nivel vaguísimo. Vale, las rutas me las voy a copiar también. No te preocupes por eso.
El patch va a ser este. El componente por ahora va a ser esto. Luego bueno, lo puedo importar ya. Este sí. Este no. Este va a ser config barra id. Este sí vamos a ponerle in development. Básicamente es para que la ruta exista, pero no de fallo. Vale. Formateamelo, por favor. Es inasignable. Vale. Luego lo arreglamos. 6, 2. Vale. Esto, la ruta aquí. Voy a meterle un name. ¿Cómo era esto? Ah, poner el name home. Y aquí el name. Le vamos a poner config. Vale. A ver, en principio, si no recuerdo mal, lo he hecho esta mañana. Esta mañana está modificando un router. Así que más o menos me debería acordar. A ver, más o menos me debería acordar. Ah, tengo que añadir template, de verdad. Por eso no está funcionando. Vale. Ahora ya sí me cuadra más. Vale. Pues router. Tal, routes, vale. In development. Esta, la template, es. La tenemos que importar. Que básicamente es aquí. Bueno, vamos a crear las views. Creamos una carpeta. Componentes. No la voy a necesitar, ¿no? Esta lo voy a quitar, la voy a eliminar por completo. New folder, views. Vale. Y aquí vamos a crear una new file home.view. Vale. Aquí template. Hola mundo. Ya está. Nada. Tengo que cambiar aquí esto. Using space 2. Vale. Ahora sí. Import home from. Debería hacerle. Mira, sí lo vamos a hacer ya. Antes de continuar. Vamos a crear básicamente las rutas. Así. Ahora Vale. Vale, en principio. Esto ya estaría. Esto me da un poco igual. Esto se puede borrar ya. Lo voy a usar. Tampoco. Esto me lo copio aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale. Y el style igual. Vale, el app, esto va a ser. Tenemos que aquí. Tu, 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 tu.
Tu. App solamente va a ser router view. Style me lo quedo. Para mantener esto. Lo borramos también. Esto es lo que pegamos aquí. Esto por ahora vacío. Vale. Ya lo sé que está vacío, no hace falta que me lo diga. Vale, y en app, aquí en main, import router from. Ah, sí, lo pongo mal. Vale, lo que estoy añadiendo ahora es básicamente el router. Bueno, no hace falta. Ah, sí. Punto mount era. No recuerdo mal. A ver, está por aquí. Aquí. Vamos a hacerlo así. Vale, create app use router mount app. Vale. Eh, que me he cargado que se ha dejado de usar. A ver. Ah, coño. Vale. En principio esto está. ¿Qué nos devuelve aquí? Vamos a cerrarlo. El body que nos está mostrando nos muestra app y ya está. Y requestes. Ah, espérate, le hemos instalado el. No le hemos disparado, ¿no? No, si es que cómo vamos a funcionar esto. No sé si está aquí el bug root instalado. Aquí está metido, ¿no? En principio debería estar. Está funcionando, ¿no? No se ven las primeras líneas. Ah, no se ve esto de aquí. Ah, vale, perdón. Espérate. Me acabo de dar cuenta ahora, perdón. Era así. Vale. Es que esa barra la tengo normalmente quitada. Así. Así. Vale, ya está. ¿Se ve ahora? Vale, lo que no se ve ahora es la parte de aquí arriba que no pasa nada. Vale. Vale, a ver. Ahora mismo no me está pillando el router y todavía no sé por qué. Es un error tonto. No hay module byte deep router 2 provide a export name default. Porque estoy haciendo mal el import de router. Eh, te- 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 te. Principio. Routers. ¿Qué? Espérate. Por cierto, espérate, me he cargado esto, claro, y no tengo. ¿El ID está en el index? Me lo hemos liado. Sí, vale. Es que el import no me lo está haciendo bien. A ver, tengo que mirarlo. Es que no voy a mirarlo en el otro lado. A ver. Esto sí. Esto sí que me cuadra más. Eh, Esto me cuadra mucho más.
Esto tiene copyright seguro. ¿A que me estoy dando cuenta? Vale, a ver ahora. Vale, a ver ahora. No da error. Me está pintando algo, pero no está pintando nada. Vale. No más found for location patch. Ah, esto era algo así. Ah, bueno, eso. Ahora tengo que hacer bien el import. Home, use home. Template, tal. Vale. Ahora lo importo bien. A ver, bien. Propiedades. Dar con. Salía un poco. Tengo que activar el tuna. ¿Cómo era esto? Tuna se está ejecutando. Background. Puente, background, electro. Ah, coño, esto. Vale. Vale. Claro, luego lo añadiré porque no funciona. Mira, es que me tengo que poner a configurar esto primero. Yo también. Vale, el Hola Mundo no me está funcionando. ¿Por qué? Porque no estoy importando bien. Vale, míralo. Míralo cómo es. Esto sí me suena a mí. Tendría que también meterle las rutas de este estilo, que lo vamos a hacer, ¿eh? Sería lo mejor. A ver ahora. Yo sin querer ponerlo. A ver, tendríamos las rutas metidas, web history metido, el export default, mira, sí que es verdad que lo podemos hacer ya directamente así. Me voy a fijar muchísimo de esto. Y así quitamos cosas, ¿vale? El patch lo tenemos, tenemos el component, le tenemos, ¿vale? El app view, main router view, aquí lo tenemos, de verdad. Hace falta es nada más. Eh, Main, bueno, template, eso me da igual. Esto está bien. Esto está bien. Main.ts, user router, app.
¿Y a dónde está aquí? El main. Cateap. Vamos a ponerle una mía así. Router. No, no hace falta. Mount up. Y el index está bien también, ¿no? Y esto está igual. Vale. Pues por alguna razón aquí no me carga. Vamos a ver. Tengo que quitarle lo de que. ¿Dónde está? Network, disable caché. No, ¿dónde estaba? Quita esto y el recorde también. No lo necesito por ahora. Estaba aquí en Network. Ah, está activado, vale. Por alguna razón no me está metiendo el dato aquí. No sé por qué no. Bueno, da igual. A ver, vamos a seguir. No match phone. ¿Cómo que no? No es este. ¿Qué route estoy metiendo? Está bien. A ver, en teoría si meto ahora config y una ID rara y cualquier cosa, a ver, haz esto. Config y pongo cualquier cosa. Vale. ¿Qué devuelvo aquí, router? No está pintando nada en ningún momento. Anonymous, vale. Vale. Vale, vamos a meterle directamente. Me parece que no va a ser por. Ay, me cago en. ¿Aquí pinta? No, es igual. Aquí igual, ¿no? Está pintando lo mismo. Vale. A ver, en principio no debería pasar nada. Si no lo meto en un TS y si no. Por alguna razón no me lo está pillando. ¡Ay, madre mía! Me va a cambiar el nombre. Ya está. Y solo voy a tener un router súper pequeño. A por saco. Ahora parece ser que lo ha pillado. Es decir, sí que lo está pillando, pero no está cogiendo, no está haciendo bien el import. No sé por qué. Use home. Ahora voy a meterle y vamos a meterle aquí los alias. Que así lo dejo exactamente igual que donde está. Tsconfig alias. No. Vale. Venga, 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 venga. Aquí. Tsconfig.json, ya sé dónde está. Aquí. Esto. Vale. Vale. Y aquí será. Es arroba views. Views. File. src. Esto no, esto tiene que tener copyright.
Está saliendo Umbrella. ¿Cómo es? ¿A qué me dice? SRC include. A ver si es que esto lo tengo hecho en otro lado. Espera, tardo menos. Na, 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 na. Mm, mm. Dark Eye. Dark Eye tiene TypeScript. No, pues es que tengo un montón de cosas. Estileto no de API. Esto creo que sí que lo tiene. Este sí. Me la he jugado, ¿eh? Me la he jugado bastante a que se viese el NV. Aquí. Vale, va dentro del compiler opción de primeras. Vale. Vamos mejorando. Vale. Y es views. Por lo demás sí que está bien, ¿no? Sí. A ver. File de config src component not found. Pero ¿cómo va a encontrarle si no existe? ¿Qué más le da? Sí, da. Types. Hello world. Pero ¿qué me sorprende eso? Vale. A ver ahora si funciona. A ver. Use, raya, home. Vale. Ya nos hemos quitado el problema de las rutas. Vale. Y me falta añadirlo en un sitio más. No, esto no es necesario. Lo del módulo alias. Me falta añadirlo en algún lado y no lo he añadido. Aquí, me la estoy jugando al abrir este. Pero debería de cerrarlo. Vale. Base build. Ahora sí que se puede. Base build. OSURL, string, no implicity, groups. No me lo está pillando. ¿Por qué ¿Dónde hay que añadirlo más? No me acuerdo, me cago en 10. Hay que añadirle en otro lado, en ese link. En ese link creo que no hacía falta. Que por cierto, no tengo aquí. No tengo metido ese link, mierda. Lo tengo que añadir. Bueno, eso sí que me lo puedo copiar directamente. En principio ese link. Mira, me lo voy a copiar de Stiletto. Quito la pantalla. Mm, mm, mm. A ver. NP, PNPM, PNPM. Vale.
por si acaso. Y aquí tenemos ese link en la configuración. Copy, paste. Byte. Byte no tengo que configurar nada hasta donde yo sé, ¿no? De ese link me lo acabo de añadir. No necesito ni Cypress ni React. Vale. Y le tengo que instalar. Y me falta, es como lo digo, me falta aquí. Ah, mierda. El parse de hostias no. Vale. No me cuadra una cosa. Que tengo que mirarlo. Tengo que mirarlo aquí. Es que juraría que no necesito alias. No necesito esto. Es más, aquí lo está usando los alias. Calla, eso es normal. Vamos a ver qué cambia aquí. Ah, mira, mira. Esto es. ¿Estoy mostrando pantalla? No. Vale. Sí, es verdad. Hay que pintarlo aquí. Vale. Define. Vale. Esto igual. Plugins. Vale. Resolve alias. File to patch src. Vale. Esto no lo hemos usado antes, así que no es necesario. Y aquí es use. Vale. Yo creo que no es necesario. No me suena a mí usarlo nunca. Una file. Byte. Plugin Vue. A ver. TypeScript. Este tampoco instala el TypeScript. Ah, porque está como Django Apprentice. Ah, y aquí también. Nada, nada. Byte también. Vale. Está todo aquí. Sí. URL, ¿de dónde lo saca? File to patch. Vite aliases. No, aquí no está. Ah. Na, 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 na. Ya con patch y mi cuadra. Con patch sí.
Pero me falla algo todavía. Vamos a añadir más. Vamos a buscar más información. Vale. Patch to Patch Resolve. Mira, esto me cuadra. Incluso más aún. Vale. Esto me sobra. A ver. A ver si peta. Vale. Inicialmente no peta. Inicialmente aquí da algo. Vale. No es más phone location whisperan tal. Creo que es por el name. Mira que me duele. Ah, joder. Normal. Esto pasa por copiar y pegar, ¿sabes? Ha sido ahora pasar, mirar por encima. Y ha sido el segundo, ¿eh? He dicho, soy su normal. Esto lo vais a oír mucho de mi parte, porque así lo voy diciendo muchas veces. Básicamente tenía puesto el mismo name. Al tenerme puesto el mismo name, pues falla. Menudo genio. Vale. Vale, pues ya tendríamos en teoría esto montado, ¿no? Vamos a iniciar el repositorio. El SVG a la mierda, porque no necesitamos este. Aquí no se está usando en ningún lado, ¿no? En el index. Sí que se está usando. Venga, le vamos a dejar. Tampoco me molesta. Hola. Vale. Luego ya generaremos un iconito nuevo. El título vamos a ponerle ya Dark Config. Y el style, esto lo podemos borrar prácticamente entero. Pues no voy a decir que lo vamos a borrar entero. Sí, lo borramos entero. Vale. En principio esto ya estaría inicialmente montado. Pues commit. El ritmo que tiene. Ah, vale. Que se queda así. Dark config, le pongo como public. Frase completamente público. Vale. Open on GitHub. Pues aquí lo tenéis. Luego ya. Ahora vamos a ir añadiendo cosas. Venga. Ya que tenemos esto funcionando, vamos a tirar de. Ya lo podemos cerrar. Sí, 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 sí. Vamos a tirar ahora de Tailwind. Y los documentos. A ver qué tiene esto de configuración. Dark mode. Vale. No tengo ni idea de cómo va. Configuration, content. Madre mía. Vamos a empezar bastante fuerte. Venga, va.
Eh, Esto es lo que estamos poniendo para que básicamente, para que sea el 100% siempre, mínimo. Ya está. Ahora vamos a empezar con la página inicial. Que está aquí, a home. Venga, el primero, pasa al primer dip. Class. Este le vamos a llamar. ¿Cómo le llamamos? Va a ser la home, ¿no? A ver, vale. Seguimos teniendo lo mismo, ¿no? A ver, ¿cómo, cómo vamos a empezar el diseño? Primero, pequeño padding. Y vamos a meter un pequeño padding. Tengo que ir buscando diseños más o menos de qué podernos ver, ¿no? Saint Pauls. Porque como diseñador no valgo. Cosas como son. Así aquí hay ejemplos de algún lado. Witch 96. Ah, esto si pones. A ver. Si yo pongo aquí W, 100, me mete el width 100%. Pues no. O 96. Ah, 96 sí. Ah, vale. Porque son rens. Vale, vale. Vale. Son rens. Vale. Eh, Vamos a buscar samples. Configuración tm. Ah, mira, tm. Vale, esto por ahora nada. Containers. None class container. MX auto. Vale, esto es igual que. Vale. MX auto le meterá un margin auto y esto de PX supongo que sería padding para todo de un 4, ¿no? A ver. Bueno, el PX se lo ha pasado por el forro. Padding left. Es verdad. ¿Y cómo era? Ostras, pues no me acuerdo cómo se hacía en.
Responsive variance, vale. Vale. ¿Qué más hace por defecto? Display flash, no le mete nada. El container le mete, vale, le mete esto y un 100%, vale. Y un padding top, aquí, ¿no? Fly, position, Jfree, Jflow. Ah, el display, el flash. Madre mía. Vale, paddings, aquí. Para todo, como era. Vale, sería P, ya está, sin nada. Entonces sería P4. Vale, vale, vale. Vale. Yo, como digo, estoy ahora empezando. Iniciando en Tailwind. Vale. Entonces me falta aquí un. Vamos a poner una folder que sea. No, lo voy a meter como view también. A ver, a ver, que me duele verlo en grande. ¿Sabrá actualizar en el router? No. Vale. El header. El header lo vamos a copiar aquí. Vale. El header va a ser un container mxauto. No, porque va a ser un witch 100%. Vale. Sería un Torlin. Berlin. Esto sería home. Ostras, tengo que añadir las traducciones. Tengo que meter el 18N. No me he olvidado. V router link. To y name. La home la hemos llamado. No la hemos llamado home. Se llama home. Gracias por el follow. Y vamos a poner aquí esto bien. 62. Porque si no me sale todos los otros colores. Y este le hemos llamado. Y este es. Claro, vale. Y esto le hemos llamado config. Can you feed auto self module? No, porque no es mío. I can't. No es my plugin. Ok. Vale, y esto lo tenemos que añadir. Lo voy a meter directamente aquí. Lo iba. Import header from arroba use. Allá. Vale. No lo, no lo he importado. Ah, mierda, le llamo igual, de verdad. Eh,
Porque no lo está pillando. Debería estar pillando. Ahora. ¿Quieres más? Para... Ah, es verdad, no puede poner... sí, vale. Eh, maybe make one. I don't want. I don't need that plugin for now. And I already doing another things. Vale. Vamos a buscar ejemplos de Tailwind S Shaders. Este no me escuadra. Me encanta porque las clases no están. De verdad. Vamos. Vale, espérate. Da igual, Header, esa. Este no me molaba. Me molaba más el otro. Bueno, lo puedo centrar luego, sin problema. A ver. Ah, clase NAP. Joder, tiene aquí un montón de datos, ¿no? A ver qué hace. No, vale, me mola. Sí. Voy a hacer un copy-paste. Navigation links. Vale. Class. Madre, que ha hecho class, ¿no? Me parece una locura esto. Es enorme el texto que te sale. Vale. Esto no sé lo que hace. Data TE. No sé lo que es. Tengo que verlo luego. Lo que hace. Vale, en principio esto se borra ya porque esto no lo necesito. Tampoco por ahora y tampoco por ahora. C1, esto nada. Get started. ¿Esto qué es? Pero tiene un heading. A ver. ¡Ey! Añadido. Ah, vale. Esto mete aquí el. Zona Nai. Y aquí es un display flash. Es porque le he metido el color, ¿no?
Vale, a ver. No funciona. Aquí en teoría funciona. Cuando el pulsa lo abre. Vale, a ver por qué no está cargando. Supongo que... Toggle inhibition. Vale, esto lo tengo que cambiarlo. Ahora lo cambio. El tema es que solo lo he creado en un lado, ¿no? Porque cambio este componente. Es el mismo. ¿Y qué está haciendo que se muestre o no se muestra? A ver. La verdad que me lo voy a... Tardo yo creo que menos haciéndolo yo. Vale, le añade el visible al revés. Le quita el hidden, vale. Me quita este, vale. Eh... No me le importará, ¿no? Sí. Mm, ¿Esto qué es? Esto es el... Vale. A ver, vale, sí. Vale, lo voy a hacer de otra manera. Porque voy a tardar menos. Que son muchas clases en este caso. Vale.
Curioso, ¿no? A ver, voy a quitarle esto. Esto también. Esto también. Esto también. Es que esto sí que no me gusta usarlo normalmente. Porque no lo controlo. Y menos que en un. Ya lo quitamos. Vamos a ir limpiando cositas. Curioso, ¿no? A ver. LG. Ahora se está mostrando. Pero es por el color. He quitado ya esos datos. ¿Por qué te siguen mostrando? Ah, porque el tema. Claro. Estoy quitando. Claro. Este lo tengo que quitar. A ver, esto lo quito. Vale. Disable Step Black 30. Dark Hover. Hover. Nada. Focus también. Dark Test White. Entiendo. Test Black. Esto nada. Y esto también. A ver. Vale. Y esto. Igual, lo vamos a poner aquí. Es que realmente solo voy a tener dos. Necesito. Si solo voy a tener dos. No necesito esto. Sé que no sé, me estoy explicando la vida como un tonto. Luego ni narices. ¿Por qué estoy haciendo esto? Que no lo necesito. Que no necesito para nada todo esto. A ver, lo que le está metiendo ahora un padding aquí debajo que no me mola nada. MB4 aquí. ¿Dónde está ese MB4? Pero queda muy pequeño, ¿no? Al fin y al cabo lo que he hecho y nada es lo mismo. Tardaría menos sin haberlo copiado y pegado. Vale. Pum. Vale. Vale. Venga, va. Tal cual, ya está. Vale. Aquí vamos a poner un H1. Venga. El GD le tenemos, ya está. Vamos a hacer ahora el H1. Thank you for the follow. O gracias por seguirme. No sé quién eres. Dark. Con. Con. Al. Voy a abrir la ventana un poquito. Bueno, la ventana, la puerta.
Vale, ¿por qué no pilla nada del H1? Porque se lo carga, ¿no? Vale. Entonces hay que meter aquí. ¿Cómo pilla aquí el H1? ¿Cómo funciona aquí esto? Es 5 por uno. What the fuck? 5 por uno le mete un font size de 3 rem. Vale. No me estaba llamando mucho Battlewind, la verdad. Flash no. Es uno. No, no, yo quiero display flash. Vale. Vamos. Y ahora el tema de los colores. ¿Cómo funciona el tema de los colores? El fondo este me gusta que sea en todo negro. ¿Cómo se pone el fondo negro? BG neutral 50. No, demasiado clarito. Y no es ese. Dark BG neutral 700. Vale, pero encima esto no va aquí. Someone want to speak in English? Ask me. I don't have any problem with that. Eh, 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 eh. ¿Puedo meter? Curioso. Es la principal, yo no. Vale. Vale. Y en vez de este le vamos a poner 600. No, sería 500, ¿no? A ver. Vale. Hay 500.
Y aquí le metemos 700. Muy feo, la verdad. Queda muy feo. Por ahora sí. Qué feo queda. Madre mía. Feísimo, ¿eh? Eh, En teoría si pongo MX Auto, la línea, ¿no? Madre mía. Vaya chapuza de diseño me parece que sea. Eh, el gap, aquí cómo se pone. Gap 4, ¿qué significa? Vale. Gap sea 4, 4px o 4 rem. Un rem, vale. Gap es un rem. La necesito 8. Tanto rem. Vale, vale, vale. Vale. Ahora que te mostramos en cada lado. Tendríamos en el lado derecho, meteremos un buscador. Vale, esto lo. Mega menú. 7 barra. Eh, Tailwind. SS. Spider. O lo pongo todo en la parte de arriba. Es que va a ser muchos datos. Lo voy a poner todo en la parte de arriba. Porque va a ser muchos datos. Lo voy a poner todo aquí. En una barrita. Vale. Esto también sería un container. No, esto sería full H. Creo que así, ¿no? W full. W full. W casi. W full. Ya, esto va a ser el filtrado. El filtrado que vamos a tener inicialmente. Eh, un input. Por ahora vamos a tener un input y un botón cutre. Vale. Aquí, ¿cómo funcionan los inputs? A ver. Vale. Es verdad, tengo que. El display flash tengo que meterle display flash. Es dirección. Flash column es flash column. Es flash y es flash row.
Y gap 4. Madre mía. Tailwind. Button. Este me gusta. Madre mía, la que hay que montar de CSS. No me está gustando Tailwind, nada. Sí, estoy por pirarme de Tailwind. Eh, ah. Madre mía, hay que montar, chaval. Uy, qué feo queda. Test blue, test white. Test. ¿Cómo era? Dark. No, neutral. Test PG neutral. 500. Border. Neutral. 500. A ver. Me da que el neutral 500 este no es. Me lo inventa un poco, ¿no? Neutral 500 me lo he inventado. Ah, no. Existe. Ah, pero claro, el mismo color que el otro. Es neutral 700. Neutral 700. Ojo. A ver, un input dark. Taiwan dark input. Este me gusta. Pero le está modificado con un montón. Ah, no. ¿Qué? Pero esto es normal. Nada es esta, chaval. ¡Premia! Estoy flipando, ¿eh? Eh, Esta sería Search. Que sé que no. Y la clase es enorme. Madre mía. Vale. Y el color es gray 900. A ver cómo se ve. Vale. Border gray. No, me falta aquí algo. Focus ring neutral. 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 Y me falta algo aquí de. Esto es gray. ¿Qué color es este? Este es gray 700. Bueno, me mola. Dar VG gray 700. Gray neutral. A ver. Ahora sí. Madre mía, el contraste aquí. Demasiado contraste, ¿no? Vale, y el tamaño lo he visto antes por aquí.
El minwidth en este caso, a ver, es mn min w y le voy a poner 3. A ver, 3. Pues no ha hecho nada. El minwidth se lo ha pasado por el forro. ¿Y le pongo esto? Ah, pero que no son en 3 rem. Ah, me cago en Dios. ¿Cuántos son? 44. ¿Qué dices? Pero ¿qué cálculo es este? Doble 40. Un poco más. 48. Y hay que ponerle ahora más widgets. Más widgets full. Y ahora, vale. Y si yo pongo ahora aquí esto, grab, flash grab, md flash. Ah, mira esto. A ver, aquí. md flash, flash grab. Creo que lo he echado al revés, ¿no? Sería md no grab, no grab aquí. Y xs, ¿no? Pongo. A ver. No, no me está cuadrando. XS no es. Ah, es SSM. Ah, pues tampoco. Entiendo esto cómo funciona. Vale, a ver. Le pongo esto y ahora esto. No, ¿cómo funciona? Vale, entiendo. A ver. eh, entiendo que a lo mejor es MD, no grab. Claro, ahora sí. Vale, y ahora aquí. Vale. Vale, entonces ahora aquí hay que hacer un MD. Esto. Y luego esto. Aquí. A ver. Y cuando nos vamos. La versión. Uy, casi. A ver. Witch 12. Minwich 12. Claro, pero ya le hemos metido el W full, ¿no? Ya está el full por aquí, ¿no? No.
Pero aquí no debería haber graph ahora. Ah, porque el no graph no le está haciendo ni caso. Madre mía. ¿Les? ¿Cómo es no graph? Ah, es así. Es así. ¿Me invento yo las clases? Vale. Ah, es súper lento. No, no me gusta programar con esto, ¿eh? Tardó un montonazo. Fue súper lento. Vale. Ya tendríamos... ya tendríamos esto. Vale, ahora nos falta otra parte. Esto lo vamos a llamar como... vamos a poner sear. Vale. Voy a meter una idea para no perderme. Vale. Eh, venga, vamos a meterle una aquí. Cons sear value es igual a red. Ya está. Tan, 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 tan. No, ya está. Vale. Teniendo esto en cuenta ya, ahora nos falta aquí el listado. Que va a ser aquí. Va a ser dentro de aquí. Class. Y lo hacemos igual que este. This class, W es row. No, este no es row. Bueno, sí, es lo row. Vale. Place row. Gap también debe ser. Vamos a meterle por ahora si esto. Graph, sí. Va a tener un graph. Vale. Y ahora que vamos a crear una un folder. Component config. Y aquí vamos a meter esto. Vaya pruebas. Esto aquí. Aquí. Eh, cons properties. Props. Mira, me vale. Era define props. Vale. Y vamos a buscarlo porque no me acuerdo. Lo que tienen copiar y pegar, que luego me acuerdo de una. Name. Acá hay el chat. Vale. Cineprops. Vale, vamos a poner. eh, primero esto aquí. Se me pone a 4. Name. Sí. Que la lío.
Sí. No. Tiene prop Steam. Description. Y de stream. Pues debería estar así. Para mí esto. Stream es un stream. Cago en mi vida. Ya me está cuadrando esto. Vale, tendríamos name, stream, name, description, ID. Y me falta el with default. ¿Dónde está el default? With defaults. Vamos a ajustarlo. Porque aquí hay valores que pueden ser default. Description sí que debe tener esto. Ah, vale. Ahora sí. Vale. Eh, Don't launch es un number. Don't launch number. Por defecto va a ser 0. Estoy definiendo estructuras sin saberlo ni nada. Luego, y el karma, que es lo del más uno, menos uno, mayor votos. O karma, sí, vamos a llamarle karma. ¿Cómo lo ponen en YouTube? Vale. Vale, está bien. Para. Ah, sale así, ya no te pone nada. Eso me gusta. Ah, yo voy a marcar. Karma. Vale. Ahora, un div. ¿Qué vamos a tener? Primero en la parte de arriba tendría que hacer un diseño. Ah, me lo invento de cabeza. Venga. O bueno, espérate, vamos a buscar. Tywin Car. Mira, esto me vale. Título. Un título sería props. Esto, esto no es name. Title. Description. Y vale. Y aquí, vale, esto, mira, esto me lo voy a. Es class, rounded, esto me lo voy a coger. Esto lo voy a coger por aquí. Luego cambio los colores. Vale.
Y lo que sale aquí en Line Block son tag. Que por ahora van a ser Disclap aquí. Vale. Van a ser un icono de descarga. Vale, va a ser div. Va a ser un div. También. Vale. Y esto van a ser el karma. Con un iconito. Y esto va a ser las descargas con otro iconito. Ahora descargamos el iconito. Ahora ponemos el SVG. No sé, ya no se me ve nada. Vale, vale. Configs. Vale, vale, vale. Y download 10. Karma. 1000 me parece mucho. Vamos a poner aquí. Bueno, si vamos a poner 1000 para que se vea con 1 y con 0 aquí. Vale, vale. Por configurar con. Uh, no me acuerdo ni el grupo. Eso lo digo todo. Falta el key. Qué feo. Feo, chaval. Vale. A ver, BG Grade 50. BG Grade 200.
Neutral. Neutral 400. Vale. Eh, ¿Qué cojones? Tab 8. Luego, un witch, min witch. Vale, ahora me falta aquí. DG Grade 200. Mm, vale. A ver, el karma vamos a tener aquí. A ver, es que son muchas. Vale. Una mierda esto. Recuerdo que con Booster no era tanto. Ah, ahora, y karma, clases. ¿Y qué clase? A ver, ah, mierda. Eso. ¿Qué colores? Colors. Colors. No, no, no. Eje, color. Vanguard color. Gray, neutral, stone, red. Vale. A ver. DG Grey 200. Que mayor que cero, era green. DG lime. 300. Claro, 200 también.
Y un color más verde, más oscurito. Este, mira este. Green. Primero, si es menor, green. Y si es menor, le damos el rojo este. A ver. No, esto no. Rose no. Rojo. Este. Red. Ah, vale. Que... A ver. Ay. Ah, me cago en Dios. ¿Qué import me ha hecho aquí? Yo no sé qué se ha capiado ahí. Ref de Clever, Never. ¿Qué ref? ¿Qué? ¿Aquí ni ref? ¿Qué me está dando, chiquillo? Calma y no define. Vale. Ya SVG icons. SVG. Ah, no, aquí no. Karma clases. Karma class. Y el gap. Gap 4. Demasiado gap. Es más, gap más pequeño.
Hay mucho, ¿no? A ver. El inline block, este no es necesito en principio, ¿no? Hacer limpieza. MRMB, vale. Vale. Me falta aquí reducir el gap. ¿Qué pasa? Gracias por el follow. Gracias. Hola, Amadeus. Que no me había dado cuenta. Y gracias por el follow. ¿Quién ha entrado? Nuir. Thank you for the follow. Vale. Vale. ¿Cómo funciona aquí el gap este? Gap. 2 no va a valer, ¿no? No. El gap de 2 no se lo inventa. No es este. Ya me jode. Tiene que usar el gap solamente. Cambiar el gap aquí porque. ¿No tiene gas de 0,5? ¿En serio? Gap PX. Gap 0,5. Gap 1. Ah, vale. Pero si he puesto de no me ha ignorado. ¿Me estás contando? He puesto 2. ¿Ahora se funciona? Ahora sí funciona. Sí, pues este sí. Me falta ahora el align item. Aquí como lo ponen. Que no quiero hacer. No quiero escribir ningún item stretch. No. Este. Item center. No voy a hacer ni una línea de CSS. Ahora toda full tailwind. Vale. Ahora download. Y hay uno que aquí tenga monocolor. Hay ninguno. ¿Cómo? No se puede mirar para que no tenga licencia. ¿Qué tiene esta? La vamos a liar. MLPP. MLP. A ver, también tiene que tener un poquito con el estilo de este, ¿no? Este me mola. Voy a coger este. Pasa algo, no es mi culpa. Vale.
Rock, Current. A ver, yo no lo veo tan mal, ¿eh? Ay, me falta el ojo. Vale. Define emit. Bueno, no sé. No. Define emit. Emit. Lo estás haciendo bien. Show. Like. Y download. ¿Lo vais a meter vosotros las copias predeterminadas? Voy a subir algunas, pero todo el mundo va a poder subir su confi y que la gente le dé like a su confi. Button. Es un button también. Arroba click. Emit. Like. Este arroba click. Download. Y me falta uno que lo voy a hacer ahora mismo. Claro. Vale. Luego tendría que meterlo el over y todo esto. Vale. Este. Lo vamos a copiar aquí. Esto va a ser aquí. Y ahora. Vamos a poner un botón de elle. Elle. Ojito. Me cuadra. Me vale. Me sobra. Es lo peor de todo, que estos iconos. Eran los que yo. No voy a decir nada. Ese iconos los he implementado yo. Los he implementado en algún lado. 16. 16. Emit show. Vamos a ver. Vale. Y es un. Aquí sí que vamos a activar el graph. El graph para activarlo era. Vale. Y el ojito. Le vamos a quitar. Le vamos a meter el test BG Blue. Más o menos. A ver, un segundo. Vale. Tendríamos ya el ojito. A lo mejor el gap es mucho, ¿eh?
En 4 está bien. Así que no. A ver. Lo único que a lo mejor tendría que meterle más tamaño aquí, ¿no? Porque tampoco sé cómo van a ser las descripciones largas. Tengo que ver el tamaño que le voy a meter. De máximo. Witch 52. Metido 56. Vamos a meterle un 64. No puede ser. Pero ¿tú cómo vas? Tendrías que tener de sobra, jodido. Vale, pues 72. La idea es que hasta ese tamaño de sobra. Vale. Y vale. No lo veo mal. Un poco cutre, no te lo voy a negar. O bastante. A ver, lo primero que no me mola es el padding. Aquí tiene un padding, luego abajo tiene otro. PI 4. Este padding le podría meter directamente aquí, ¿no? PI 4. Más clean, ¿no? Ese ahí. PI 4. Aquí me sobra. El PI 6 aquí también. Aquí me sobra esto. Sobra esto. Y esto me sobra también. A ver cómo queda. Vale, ahora se va a meter un flash con un gap de 8 y el flex column. ¿Cómo era aquí? ¿Con el column? ¿Cómo el column aquí? Aquí, flex call. Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Como veréis, a mí me gusta el flex. Lo que más uso. Tanta flex. Uf, a lo mejor me he calentado. 8 no, pero 4 sí. Así me gusta más. Vale. Ya tendríamos, en teoría, una parte. Muy cutre, pero tendríamos una parte. Realmente tampoco te creas que me voy a complicar mucho más, ¿eh? Luego aquí en el home añadimos cons show config y esto va a ser un router. Tengo que importarlo. Router.push y aquí será name. ¿Cómo le hemos llamado? Config. Y ¿cómo era esto? Ostras. Root, router. Era param, creo. Creo que es params. Y es params. Params. Param casi al 100%. Params, es params.
Vale. Siguiente es like. El like va a ser show también. Te voy a mandar por ahora mismo la. Vale. Y el download config aquí será un momento en coserlo. Vale. Log. Y diréis, ¿por qué no le pasa directamente el parámetro y tal? El que más o menos sepa cómo va esto. Porque no lo necesito, lo pongo directamente aquí y ya está. Ahora, import router from. Es que no sé si es este import que hay que hacer. A ver. Config y tal. Y aquí que pinta. Debería pintar un componente. Pero no está, no está pintando nada. Gather full. Vale. En principio eso estaría, ¿no? Vale, ahora vamos a hacerle. Yo no entiendo por qué sigue saliendo ese error. Bueno, da igual. Me pilla muchas veces, no sé por qué. Creo que es porque tengo muchas extensiones. Tengo 200.000 extensiones. De NET, de César, de C++, de Java. Tengo aquí lo que no está escrito. Esta la podemos borrar. De Angular también, madre mía. ¿Qué es? Ah, la toma por culo. Mine, la toma por culo. Esto también. Wakatime lo usaba antes. Patch Intelligence. ¿Por qué no está desactivado? Porque está desactivada esa. Venga, venga, al siguiente. La siguiente vista es config.view. Config.view. Template. No sé, juraría. Mejor yo creo que me estoy conectando, pero juraría que debería funcionar de otra forma. Config. Vale. Esto para afuera. Esto para afuera todo. Bueno, el download no. Va a quedar. El show, sí. Eh, Page 2. Lo tengo que configurar para todo el entorno. P config X. Vale. Y aquí hay que hacer un before. Ah, o mounted. Vamos a hacer un mounted. No lo necesito que sea un before mount. Vale. Login.value es igual. Vamos a poner este dato. Esto inicialmente no va a tener nada. Vale. Y tengo que sacar el current ID. Será
Si esto era aquí, con router, import router. mm, era. Ya, current route. Pero es router, current route. Esto- No, esto está mal. Porque no es from vue router. Es use route, vale. Nada más. Route, vale. Y ahora es route.currentRoute, ¿no? Route.key, ¿no? Vale, params. ID. If nadie ha escrito nada nuevo. Me tendría que poner un tick, algo para ver las cosas. Vale. Y aquí, config y aquí vamos a ponerle valor este. Para probar, básicamente. Vale. En principio esto no debería de fallar. Es más, si esto falla, router push name home y un return. Ya está. Vale, y aquí vamos a mostrarle. Luego me tengo que crear un tipo para esto. Pero es que hasta que no lo tenga. Hasta que no lo tenga bien preparado. Config X. Aquí vamos a poner eh, config ID. Vale. Ya en el vue router, el component va a ser esto. Arroba views, raya, config. Joder. Vale. Como veis ya lo tenemos aquí. Metemos aquí. Y damos aquí. Nos lleva ahí. Vale. Ya tendríamos el sistema de rutas más o menos hecho. Vale. Vamos a añadir i18n. Y 18n. Ah, y espérate. Eh, new file. Root names. Export enum. Allá no me acuerdo ni cómo se. Pero eso espero. Si no, pues bueno.
JS enum. Que no se define ni ahora mismo en un enum. JavaScript. Vamos a bañar. Vale, era como estaba esperándolo. Enum routenames. Esto me parece correcto. ¿Está bien? Ah, claro. Es por enum. No, esto no cuadra. Con igual, claro. Estaba yo yendo bien. Y es sin el igual. Ahora sí. Ya me queda poco, ¿eh? A ver, me queda poco de esta parte. Vale. Esto va a ser config. eh, config detail. Es más, le voy a cambiar el nombre ahora. Esto sí, esto queda mejor. Config detail. Queda mejor. Me acabo de ocurrir. Up, doat, doat. Up, doat. Ah, igual. Doat. Vale. Vale. 6, 2. Vale. Principal. Vamos a cambiar el nombre de esto. Está súper feo. Está mejor. Hola. ¿Dónde está el router? Pues aquí. Punto config detail. Mejor. Sin embargo, no va a funcionar porque eso no va así. Sin embargo, si lo pongo así, creo que sí. A ver. Así sí, ¿no? Ah, no. No más por config detail parents. Ah, claro. Porque lo tengo que poner en router igual. Routenames.config detail. Aquí sí. Home. Names. Home. Y lo he hecho mal porque no es routenames. Name. Y no me está gustando porque estoy poniendo en camel case eso y no me está gustando nada, ¿eh? Está doliendo el alma. Venga, lo voy a poner como types. Types. Y en tsconfig no tengo metido el patch de. Vale, no. En principio ahora ya sí, ¿no? Vale, ya sí. Vale, esto listo. Sí. Routename.home. Vale, ahora sí que me lo ha puesto bien.
Vale. En principio ya estaría cambiado en todas, creo. Ah, en el header. No me lo está pillando ahora aquí. ¿Qué? Porque no está importándolo. Porque ni siquiera lo tenía añadido. Vale. Ahora sí, ¿no? A ver. Un expected string. La madre que me parió. File to resolve import scr Dos files. Sí. Router types. Vale. Y me falta el header. ¿Dónde está el header? Aquí. Vamos a crear otra vista. Upload your config. Upload. Y lo tengo que meter en el router porque si no va a explotar. Upload. Esto, copiar. Copy. Paste. Rename. Upload. A ver, ¿dónde está el router? Router aquí. En principio creo que no tiene más esto. No se me ocurre nada más que me falte. A ver, esto lo quitamos. En principio por ahora nada. En develop. Uy, qué feo. ¿Dónde está el header? ¿Dónde está el header? Sí. No, Flex Column no. Es Pro. Ah, no, pero sí está bien. Flex Column. ¿Por qué no lo están metiendo? ¿Qué web tiene esto? Ah, vale. Vale, que no sé, yo soy un humano. Vaya a escuchar muchas veces que lo diga lo de eso. Acostumbraros. Así que claro. No es como falta de respeto ni nada. Yo lo digo, es como mi forma de decirlo siempre. Sí, esa es la idea. Exactamente, esa es la idea. De que se suba el fichero y es más, que te lo descargue en tu idioma. Que se configure en tu idioma y limpie los datos que son importantes que no se suban. IDs, nombres de usuarios. Hay ciertos datos que no se deben de ver en una configuración y va a hacer un parseo de ellos. Vale, esto lo voy a subir. Lo voy a subir ya en la versión 1. Lo estoy haciendo directamente en main por ahora. Pero ahora es muy pequeño el cambio como para cambiarlo de lado. Eh, em, vale.
Creo que esa sería la estructura principal. Luego habrá más cosas. Vamos a añadir ahora i18n. UE i18. Hoy precisamente he estado con i18n, así que. Instalación, venga. Vamos allá. I18n es para las traducciones, ¿vale? Para que esté traducido, pero no en la config, sino que esté traducido en la página. Porque obviamente yo lo entiendo porque lo tengo en inglés y entiende el inglés. Pero a lo mejor viene uno que está español y no lo entiende. Viene alguien que es ruso y no lo entiende. ¿Vale? A ver. No sé por qué me gusta este, ¿eh? Esta no es la documentación que yo estoy usando. No, esta sí. Es la misma, ¿no? A ver si estoy instalando que no es. ¿Cuál he instalado? Uy, 18N8. Ya, ya la hemos liado. Porque hay 19. Pues no más que me da cuenta. La 9. Ahí estoy subiendo el look. No me gustan normalmente, pero bueno. Vale. Esto vamos a ponerlo aquí. New folder y 18N. Y esto. Vale, y la configuración la tengo por aquí, ¿no? Aquí. Aquí vamos a crear un fichero. New folder. Translation. Of new file. En JSON. Vale. La primera va a ser el header. Header. Home. Home. Load config. Upload your config. Luego el siguiente, ¿cuál es? Config style. Config style, lo vamos a llamar por ahora sí. Vale. Vale. Ahora, aquí. Import en from JSON. Y ahora aquí es mensajes.
Ah, no. Así. Seis. Vale. Vale, en principio esto estaría por aquí. Y ahora aquí vámonos a no, perdón, a main. Import y 18n from y 18n. En principio, Selling Index no debería de necesitarlo. Pero bueno, espérate. Vale, vale. Vamos a ver si funciona. ¿Dónde se implementa? Eh, a- ¿Dónde está el header? No, no me daba la vista. El header lo deberíamos meter en components. Y va a ir a components. Const que es igual a UT. Ya, ¿cómo es? Lo tenía en la cabeza y de pronto se me ha ido. Mira como. Ah, mira, los locales lo tengo que poner aquí. No me olvidé meterlo. Sí, va, aquí no. USI 18N, eso. Madre mía. De pronto ha hecho mi cabeza. USI 18N. Import USI 18N from creo que se llama así, ¿no? UI 18N. Ahora sí. Y ahora la traducción aquí sería T, raya. Y la traducción sería header home. Header punto header home. Y aquí sería lo mismo, pero es las config. Guardamos. A ver. No valide in legacy mode. Ah, porque está puesto el legacy mode. Vale, ya lo tendríamos para traducirlo. Vale, empezamos bien, de lujo. Ya tendríamos sistema de traducción, ¿eh? Oh, fuertes. Bastante fuertes. Vale, siguiente. Mm, Mira, esto me sobra. El header le hemos dicho que le vamos a meter un componente. Por lo tanto, aquí, from views, components. Vale. Luego, el detalle de la config aquí. Vamos a ir creando. Vale, sí.
sería home title dark config search etn. Y bueno, espérate. O yo, claro, yo lo puedo entender, pero a lo mejor la gente que no tiene ni idea de cómo es esto, no lo sabe lo que es un PTN. Que lo vamos a poner así para que todo el mundo lo pueda entender. Al cabo, esto, las traducciones las tiene que entender todo el mundo. Porque si no saben las traducciones, no van a poder traducir. A ver, dar confis. Aunque el título no debería estar traducido. Ahí. Ya sería dar button. Vale. Y placeholder. Search input placeholder. ¿Qué ponemos? A ver. Es que escribe por qué lo quiere buscar. ¿Qué? Lo he puesto tal cual, según dices. Me puede valer, sí. Hi, yes, miss. I am making a new website for another game. But not for another game, for one bot. And I already made almost everything. No, everything in the for the structure, for the basic. But I need to do all the design, all the logic. Um, the good thing I'm doing this only in streaming for for the people who want learn how to make a website with Vue and TypeScript. And later I go to upload this video to YouTube for all the people. Okay. Yeah. I think the Smith, I think is I able to help the people for learn how to program something. They with that info able to enter in a new job. I think I do a great job. Yes. Tengo que mejorar mi inglés. Hace mucho tiempo que no lo uso. Vale.
principio ya tendríamos i18N. No sé si meterme ya de hacer el deploy y así que lo vea, que se vea cómo se hace el deploy. Por ahí. O creo que a lo mejor es muy temprano, ¿no? Hacer el deploy ya. Además que me tengo que ver cómo hacerlo en crowding y tal. Bueno, lo puedo meter ya en crowding, mira. Eh, 0.02 added 18. Vale. Sí voy a añadir crowding. Now I go to add crowding. Ahí conectando. A ver, en principio creo que esto no genera ningún problema. Creo que es legal. No me va a pasar nada. Eh, Dark. No, es decir, que no se va a filtrar nada complicado. Public Project, Cursor Language, Spanish, realmente. Turkey, también. Por ahora voy a añadir esos. Copy from project. Close. Ya está. Vale. Integrations. Tengo que añadir GitHub. Set to Integrations. Creo que es este, sí. Eh, Dark Config se llama. Vale. Main. Vale. 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 Save. Pero me falta aquí. Espérate. Normal. Tengo que configurarla. Tengo que configurar aquí. ¿Dónde está? Continúe. Aquí, mira. Folder. SRC y 18N Translations. Este es el SRC y 18N Translations. En .json. Eh, Original two letters code. Esto es. Two letters code sería. Me lo voy a quitar. Me voy a guardar el placeholder. Esa. Vale. Vídeo es esto, sí. Sí. Safe. Mira. Perfecto. Safe. Vale. Think now.
Thinking. ¿Cómo? Ah, failed to for translation for this project. En principio debería hacerlo ya solo. Pero vamos, que lo hago yo ahora mismo, no pasa nada. ¿Vale? ¿Vale? Y a ver aquí. ¿En dónde estaba Integration? Pues está bien. Think now. Ah, mira, mira. Vale, parece que sí, ahora sí. Vale, vale. Vale, en principio ya tenemos de todo, ¿eh? Y son el 53. Así que yo llevo ya 3 horitas. Creo que está bastante bien. Tampoco quiero hacer la página web en todo un día. Y tengo que mirarme bastante lógica. Tengo que ver, tengo que empezar a diseñar la API. A ver cómo lo subo y tal. Y a ver si lo subo a Mongo o a dónde la subo. Porque es que en Mongo tengo muchos datos y a lo mejor se me está. Le estoy llenando demasiado. A lo mejor cojo otra cosa solo para mejor, para ver, para probar. Y lo hago en otro lado. Con Mongo ya lo sé perfectamente. Ya es como, bueno. Eh, guys, I go to finish this project. No, this streaming. Is someone want check the project? 1 second, I go to send the link. Uh, where is the link? Where? This is the project. Okay. Ah, I go to check the README. Ok. ¿Y dónde está? Settings, settings, integration, report, is pretty fusion tools. Is this? Ah, I can't add the bytes. I don't know why. What is this?
Perfecto. Ok. Bueno, porque todavía no tienen creo que nada. Bueno, pues ya estaría.